Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo este momento quiere ser oración. Yo decía por ahí cuando Gustavo me hacía el reportaje el otro día que decir retiro espiritual a una hora, bueno, le queda medio grande, pero hacemos un retiro espiritual. ¿Qué quiere decir? Nos sustraemos un poco de las actividades de todos los días, de hora tras hora, de todo lo que tenemos que hacer y de la velocidad que traemos todos, y entonces vamos un rato con el Señor. Estar con Él y estar con Él en el momento de la pasión y de la cruz. De eso se va a tratar este momento. Por eso invocamos al Espíritu que nos ayude a profundizar en el misterio. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. ¿Así está bien esto? Bueno, de esto se trata. Las imágenes son elocuentes y queremos adentrarnos en este misterio. Verdaderamente nos puede ayudar un texto del profeta Isaías, que si alguno de ustedes lo quiere leer, se acerca, lo lee así con el micrófono, para todos. Dale, ¿quién? Nick. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera a nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras inquietudes. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Palabra de Dios. Te alabamos. Bueno, gracias, Laura. Este texto del profeta Isaías es uno de los 4 cánticos del servidor sufriente, se llaman así en la terminología bíblica. Pero son profecías que anuncian a el servidor del Señor que triunfará y que será exaltado, pero que tiene que padecer. Profeta Isaías, 600 años antes de Cristo,
y aparecen estos textos misteriosos que la Iglesia los toma. Ahora en la Semana Santa los vamos a escuchar. En las misas diarias, de lunes, martes, miércoles, aparecen estos textos de Isaías con los cantos del servidor sufriente. Es decir, dentro de las expectativas del Mesías, el Salvador que iba a venir, que iba a ser un liberador político, que iba a ser un justiciero, que iba a ser el que aplastara a los romanos, también aparece esta línea en la Escritura que pasó así como bastante inadvertida, de el servidor fiel que padece y que soporta los sufrimientos y las dolencias de la gente y que es sostenido por Dios. Es un texto que uno mira la pasión de Cristo y la encuentra ahí, y en los otros cantos del siervo también. Les digo estos nombres raros, o a veces desacostumbrados, porque ahora con la tecnología, con la informática, podemos poner cantos del siervo sufriente de Isaías y te aparecen los textos. Entonces es más fácil que leerse todo el libro de Isaías, 60, 70 capítulos, no sé cuántos son. Bueno, pero miramos ahí, ¿no? El anunciado por los profetas como servidor, pero sufriente, que queda hecho polvo, queda hecho nada, despreciado, lo tuvimos por nada. Esa palabra nada también es muy fuerte, aparecerá mucho en San Pablo, cuando habla del anonadamiento, la carta a los Filipenses, el Cristo que se humilla, se abaja, se anonada, se hace nada. Lo que vamos a tratar de hacer en este escaso tiempo, que yo empiezo a temblar ya porque veo que no voy a llegar, pero bueno, a la hora cortamos, es esto, ¿no? Un texto bíblico que ahora vamos a... Este nos sirvió de introducción. Y entonces, cuando leemos el texto, tratamos de ver qué dice. Primer paso, qué dice. Y qué dice comentándolo, como lo ha leído la Iglesia a lo largo de los siglos, cómo lo leyeron los padres de la Iglesia en los primeros siglos, cómo lo leyeron los santos, cómo lo leemos hoy en la Iglesia. O sea, esa es la maravilla de la palabra de Dios, que es una palabra que vive en la Iglesia, vive en la comunidad animada por el Espíritu. Nadie se la puede apropiar, decir esto es mío, nadie puede decir, dice otra cosa. Es lo que la Iglesia, animada por el Espíritu, ha podido extraer de esa palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Estos comentarios nos ayudan a ver qué dice. No solamente leerlo así en castellano, sino profundizar, bueno, temas que vienen desde los profetas, qué dice San Pablo de esto, qué dice San Pedro, bueno, cómo lo leyó la Iglesia, después también con todo su transcurso de los siglos, con la riqueza, ¿no es cierto?, de tantos siglos. Bueno, el texto, ¿qué dice? Después el segundo paso que damos es ¿qué me dice a mí? Ese es un momento un poco más personal. Entonces, en mi situación actual, en mi situación de cruz, ¿cómo afronto algunas preguntitas así más existenciales para nosotros, ¿no? ¿Cómo afronto el sufrimiento en mi vida? Entra la fe. Cuando me pasa algo malo, por decirlo así, pienso que Dios se olvidó de mí o que Dios quiere que aprenda algo. Bueno, entra la fe en mi dolor, en mi sufrimiento. Trato de buscar la voluntad de Dios. Otra preguntita también así que me puede ayudar. La esperanza. La esperanza que no es que mañana salga el sol, que esté lindo y que la economía se estabilice y que se terminen las guerras. No, la esperanza concreta, Jesús
sufriente y resucitado. Él es nuestra esperanza, ¿no? La esperanza me anima, me ilumina cuando tengo que llevar la cruz. O se me oscurece todo y abandono a Dios porque pienso que Dios se olvidó de mí. Bueno, son preguntas importantes. En un tiempo, en un mundo, donde el dolor, el sufrimiento, la muerte, son temas de los que no se habla, se esconde el sufrimiento, las propagandas no se hacen con gente que sufre. Toda la gente está feliz, y es joven, y no trabaja y le va muy bien. Bueno, eso nos vende el mundo, ¿no? Entonces, el tema del dolor, el tema del sufrimiento, el tema de la muerte, lo mismo, ¿no? Hasta la disimulamos lo más posible. Entonces, para no verlo sufrir, pobrecito, ¿no? Entonces, y lo van a dormir, así no sufre. Bueno, lo corremos el sufrimiento, lo corremos. Entonces, ahora le tenemos que mirar a Jesucristo sufriente y muerto. No lo podemos correr. No nos podemos quedar solamente con el Jesús rodeado de la gente. No nos podemos quedar solamente con el Jesús que anda en el banquito, contento. También es Jesús, pero esto es central en Jesús. Y por eso lo tenemos que incorporar también a nuestra vida. Si no, corremos el riesgo de vivir una religiosidad falsa. Creo para que me vaya bien y para que no sufra. Pero mira que sos cristiano. Sos otro Cristo. Mira que creer de alguna manera es empezar también a padecer. No porque haya que buscarlo al sufrimiento, no porque sea un bien en sí mismo, pero es un camino para el bien. Así es en el Señor. Bueno, por eso lo vamos a ir profundizando, y lo que queremos es esto, que lo incorporemos a nuestra vida. ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo se refleja la pasión de Cristo en mi vida? Un tercer paso, ¿qué le digo? Y entonces en ese ¿qué le digo? Es como la respuesta de vida, ¿no? ¿A qué me comprometo? Cada uno lo ve. Y al final, una oración con el texto de los Filipenses. Ese sería el esquema de este momento que vivimos ahora. 2 textos, uno de la Sagrada Escritura, de la carta a los Filipenses, que lo vamos a volver a tomar al final. Cristo se humilló por nosotros, esto que les decía que se hizo nada, hasta aceptar la obediencia, por obediencia a la muerte, y la muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Ahí San Pablo resume la pasión, la muerte y la resurrección. La humillación hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte por obediencia, vamos a ver qué es eso, también vamos a profundizar un poquito, y la exaltación, la resurrección, que la vamos a ver mañana. Sí, también me pareció útil ir al Catecismo de la Iglesia, Catecismo de la Iglesia Católica, que salió allá por el año 1982, si no mal recuerdo. Los catequistas por ahí me hacen acordar mejor, pero creo que por ahí. Estaba San Juan Pablo II como Papa todavía, y salió este Catecismo de la Iglesia. Ahí, cuando nosotros miramos la primera parte, que es el credo, y entonces, como lo va desmenuzando, vieron que decimos, padeció, fue sepultado, descendió a los infiernos. ¿No? Todo eso es parte del credo, ¿no? Lo rezamos todos los domingos. Bueno, el catecismo desmenuza eso. Ahí en el número 606, a mí me sirve mucho porque tiene todo un entrelazado de textos bíblicos. Tienen las citas ahí entre paréntesis.
el Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que lo ha enviado. Por obediencia, decía San Pablo. Acá San Juan dice que vino para hacer la voluntad del Padre. Al entrar en el mundo, dice el Hijo, ¿no? Jesús. He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez y para siempre del cuerpo de Jesucristo. Eso es la carta a los Hebreos, el capítulo 10. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan. Es decir, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es la salvación. Vino para que tengamos vida. Y para eso, aceptando la voluntad del Padre, pasará por obediencia a la muerte de cruz. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero, primera carta de Juan. ¿Por qué muere Jesús? Por los pecados del mundo entero. ¿Por qué muere Jesús? No porque el Padre quiera de manera directa la muerte del Hijo, sino que esa muerte será una consecuencia de los pecados del mundo entero. Lo que quiere el Padre positivamente es salvar, pero permite la humillación y la muerte del Hijo porque es el camino de la salvación. El mundo ha de saber, me salté un pedacito. Por los pecados del mundo entero, primera carta de Juan 2:2, es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Todas citas del Evangelio de San Juan. Esto nos va como ayudando a profundizar qué es esto de la obediencia que nos dice el texto de los Filipenses. Acepta por obediencia la muerte. ¿Qué quiere decir? Como les subrayaba recién, no es que el Padre se goce y quiera que el Hijo muera. Lo que quiere es la salvación de la humanidad. Y en ese camino de la salvación, esa es la obediencia, venir para traer la salvación, entra misteriosamente la muerte. Para recobrar la vida, ¿no? Ya sabemos, pero la muerte es muerte ahí. Y entonces aparecen acá también esta gran paradoja, este gran signo de contradicción. Un hombre aparentemente derrotado, muerto, abandonado, fracasado, con un sufrimiento extremo, es presentado como el Redentor del mundo. Esto es una cosa no solamente novedosa, sino muy loca. Porque el Salvador del mundo, cualquiera que se presente como Salvador del mundo, qué sé yo, hoy tenemos varios, ¿no?, que se presentan como Salvador del mundo, y ninguno aparece como fracasado. Digo, a nivel de gobernantes, que los conocemos, no hace falta nombrar demasiado. Y entonces, la manera de presentarse Jesucristo como el Salvador del mundo, el Salvador de los hombres, es desde el fracaso de la cruz, desde la humillación del sufrimiento. Entonces, eso también es para nosotros. A veces nosotros queremos mostrar un cristianismo triunfante, que se lleva todo por delante. Ahora no tanto, ¿no? Porque nos bajaron a hondazos las humillaciones entre tantas, los abusos del clero y tantas delicias, entre comillas, ¿no es cierto?, que tuvimos que soportar. Pero hasta no hace tanto tiempo atrás, la Iglesia a veces
se pensaba como una especie de potencia, como un gran poder mundial. Y ese no es Jesucristo. Y a lo mejor todo esto a nosotros nos sirve como cruz para una humillación que nos hace más parecidos al Hijo. ¿Qué tiene que ver el dolor con la salvación? El sufrimiento con la felicidad, ¿no? Por eso es la gran paradoja. La relación entre amor y dolor se resuelve en la cruz del Señor. Es un dolor por amor que engendra vida, ¿no? Por ahí se lo compara con la maternidad. Las que son mamás de esto tienen conciencia. Es un amor que llega con dolor y da vida. El dolor con la salvación, el sufrimiento con la felicidad. Es un sufrimiento que trae felicidad. Solemos mirar la pasión y la muerte de Jesús muchas veces como una película, como un cuento. Bueno, trae la cruz, pone la cruz acá. ¿No tenés una cruz para colgarte en el pecho? Poné una cruz en esta pared. Y la cruz aparece así, casi como un adorno. O como a lo sumo, qué sé yo, ¿vieron como esas piedras magnéticas, qué sé yo, que dicen que tienen poderes y que te atraen buena onda? Bueno, poné una cruz acá, para que te dé suerte. Bueno, es bastante más hondo, ¿no?, lo que queremos hoy reflexionar. Y no mirar la pasión y la muerte de Cristo así como un cuento, como una película. ¿Qué significa que alguien ha muerto? Nuestra propia experiencia personal. ¿Qué significa que alguien ha muerto? ¿Qué es la muerte? Los antiguos hacían frecuentemente la meditación sobre la muerte. Vieron que a veces hay imágenes de los santos, de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, el mismo San Francisco de Asís, que tienen una calavera a los pies, en un costadito, y eso era la meditación sobre la muerte. Recordad que lo que vos sos, yo fui, le dice la calavera, ¿no? Y entonces, bueno, fíjate por dónde vas, ¿no? Terminamos ahí. Entonces, ¿qué significa lo de la muerte, no? ¿Qué significa que alguien ha muerto? En este caso es el Señor, es Jesús. Y cuando decimos descendió a los infiernos, es un tema oscuro, un tema oscuro para los biblistas, para los catequistas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo va a estar Dios en el infierno? Son preguntas que nos tenemos que hacer también para que nuestra fe cale hondo, que no sea un cuentito. Es real, ¿eh? Jesús se murió, en serio se murió. Y descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Pero preguntarnos hondamente, ¿qué significa eso? ¿Qué se humilló hasta la muerte? Descendió a los infiernos, dice un teólogo alemán, ese von Balthasar, descendió a los infiernos. Solo en ese estadio, solo llegando hasta ese fondo, la redención llegó al abismo más profundo. Si Cristo no desciende al infierno, no hay salvación. Y ahora vamos a entrar un poquito en eso, un tema, como les digo, bastante oscuro. Infierno, también en la Sagrada Escritura, significa el lugar de los muertos, el lugar de los que duermen. Pero es mucho más. Es decir, es la privación del amor. Ya no hay relación de amor, ya no hay comunión, hay una infinita soledad. Y Cristo, cuando se humilla, se abaja, muere, también
desciende al infierno. Pero lo positivo, lo bueno, es que cuando Él llega, el infierno deja de ser tal. Cuando Él llega, la esperanza de quienes se decía que estaban en este lugar de los muertos, en la Biblia, ¿no? De quienes se decían, por ejemplo, todos los que habían muerto antes de Jesús, Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías, cada uno, ¿no? De los santos del Antiguo Testamento, estaban esperando la redención. Habían caído en la muerte y Jesucristo todavía no nos había salvado. Entonces, hasta que Jesucristo no desciende al lugar de los muertos y brilla para ellos la esperanza de la salvación, entonces, desde ahí, ¿no? ¿Se ve? Y bueno, acá también volvemos a meternos en nuestro propio corazón. Y seguro que cada uno de nosotros tiene sus infiernos, sus profundidades oscuras. Mejor no tocar, mejor no ver, mejor no hablar. Pero si Cristo no desciende hasta esos fondos, no podrán ser redimidos. No es que lo tengo que hacer yo, lo hace Él, pero dejarlo entrar también para nosotros significa morir, significa abandonar el control, abandonar la capacidad de decisión. Lo dejo entrar a Él. También ahí, en ese rencor imperdonable con aquel o con aquella que me dañó cuando tenía 4 años, 6 años, qué sé yo. Podemos imaginar la peor de las aberraciones, un infierno que tenemos dentro. Si no lo ilumina el Señor, no puede ser redimido. Dejar entrar la luz de Dios que vence las tinieblas. La pasión, según San Juan, el último, cuando habla de la herida del costado de Cristo, otra escena de la pasión, ese Cristo crucificado que, según el Salmo, no le quiebran los huesos, y para que se muera pronto, porque era ya la víspera del sábado más sagrado de los judíos, el sábado de la Pascua judía. Estaban los crucificados ahí pendientes de él, entonces a Jesús con una lanza, ¿no?, le atraviesan el costado. Bueno, ahí también, sin buscarlo, misteriosamente, en esa situación por ahí tan cotidiana de las afueras de Jerusalén con los romanos, era la crucifixión de gente, la crucifixión de delincuentes, se los ajusticiaba así. Este soldado va, le pincha el costado para que se muera más pronto. Hay una profecía en el Zacarías 12:10, verán al que ellos mismos traspasaron. Verán en un sentido más allá de lo que ven los ojos, ¿no? Verán al que ellos mismos traspasaron. Y cuando San Juan inicia el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también se refiere al que viene, el Señor glorioso, traspasado. El tema del traspaso de la lanza también es un momento de la pasión muy fuerte, y la Iglesia va a sacar de ahí un montón de enseñanzas, ¿no? Un montón de tesoros, podríamos decir, que ahora algunos podemos ver. Entre la crucifixión
y la vuelta del Señor, la vuelta gloriosa, ¿no? La segunda venida. Ahí transcurre toda la historia desde que Él es humillado hasta el extremo y la venida gloriosa, ¿no? Entonces, desde ese momento de la cruz hasta la vuelta del Señor, ahí estamos nosotros en el medio. Esa es nuestra historia. La foto es la reliquia de la lanza de Longino, el soldado romano que le atravesó el costado. Cada tanto la exponen en el Vaticano. La liturgia del Viernes Santo será una mirada al traspasado. Nosotros vamos a acercarnos la próxima semana y cada viernes vamos así recorriendo ese camino de la pasión, de la cruz, pero nos centramos ahora dentro de la pasión en el costado abierto, en esa lanzada que le abre el costado de Cristo, del cual brota sangre y agua. Si ustedes recuerdan la liturgia del Viernes Santo, cuando se ingresa con la cruz tapada, el diácono, el sacerdote que la trae, también la va como descubriendo. ¿Para qué? Para que veamos al que traspasamos. Verán al que ellos mismos traspasaron. Para que lo veamos y lo reconozcamos como Dios y Señor. Pero viene con ese aspecto, ¿no? De humillado hasta la muerte, de abajado hasta el desprecio. Esa mirada que hacemos al traspasado es la mirada que nos salva. Cuando yo sea, es palabra de Jesús, ¿no? El Evangelio de San Juan, ayer lo proclamábamos. Ayer, no, antes de ayer. Decía, cuando yo sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. Como también refiriéndose a esa serpiente que Moisés ponía en el desierto para que se sanen los que eran envenenados, ¿no? Los que estaban mordidos y envenenados, miraban la serpiente levantada en alto y quedaban sanados. Jesús se aplica a sí mismo. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Es nuestra salvación. Miramos la cruz, levantamos la mirada, sí, al que traspasamos y de eso se trata. El costado traspasado de Cristo se da también en un mismo momento en que en el templo de Jerusalén se degollaba el cordero que se ofrecía en la Pascua, el sábado. Esto era el viernes, se lo degollaba el día anterior. El verdadero cordero, que es Cristo, también derrama su sangre en ese mismo momento, ¿no? Todo el culto del Antiguo Testamento, el culto antiguo, se da por sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Y que en lugar de morir todos los seres humanos por sus pecados, porque eran esas las consecuencias, lo que se hace es ofrecer el cordero. Y con esa sangre del cordero, para la Pascua judía, se ingresaba al santuario, al santo de los santos, en el templo, como si fuera acá, no está el sagrario, acá atrás, y entonces con esa sangre se rociaba el altar, y era una manera de pedirle a Dios misericordia, perdón. Pero no alcanzaba, había que repetirlo todos los años, había que matar otro bicho, y los pecados no quedaban. En Cristo, que es un hombre que asume nuestra condición humana en todo menos en el pecado, pero que carga con nuestro pecado, como decía el canto de Isaías al principio, ese derramamiento de la sangre es una sangre que verdaderamente nos consigue el perdón, porque es la nuestra, la que tendríamos que haber ofrecido nosotros, pero que nunca la hubiésemos podido ofrecer y recuperar la vida, porque no somos Dios. En cambio, Él sí. Y entonces se metió tanto con nosotros que se hizo uno de nosotros, ofreció su sangre, que es la nuestra,
para salvarnos y darnos vida. Ese es el corazón de la fe cristiana. Entonces, cuando me uno a Cristo, desde el bautismo, ¿no? Cuando me uno a Cristo, me estoy uniendo al crucificado y resucitado. Y ahí recibo el perdón, del bautismo. Ahora lo vamos a ver, esa sangre y agua que brotan del costado abierto de Cristo son los signos del bautismo y de la Eucaristía, símbolo de los sacramentos de la Iglesia, que nos hacen a nosotros cristianos, otros Cristos. Nos ponemos bajo el nombre de Cristo en nuestra Pascua, pasamos de la muerte a la vida. Y eso es absolutamente gratis. Eso es amor de Dios, voluntad de Dios que nos salvemos, camino para la salvación, la pasión y la muerte de su propio Hijo, que resucita, para que tengamos vida. En Jesús, lo que aparece como un hecho profano, decíamos, un hombre más ejecutado, se hace liturgia cósmica. Esto también es una cosa que a mí por lo menos me vuela en la cabeza, ¿no? El sacerdote judío mataba el cordero, ofrecía esa sangre en el altar dentro del templo, en lo más sagrado del templo, un rincón que no entraba nadie, entraba solamente ese sumo sacerdote una vez al año, nada más. Estaba el arca de la alianza, se había acompañado a los judíos en el desierto, y ahí estaba, nada más. Cuando se entrega a Jesús, así en el medio de la calle, en las afueras de Jerusalén, entonces él es el sumo sacerdote y a la vez es la víctima. Es el sumo sacerdote y es el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo decimos cada misa, ¿no? Antes de comulgar, lo mostramos. Este es el Cordero de Dios. Y entonces es una liturgia cósmica porque ya no está en el templo encerrado, está en el mundo, afuera. El sacerdote es él, el altar es el mundo, el que se ofrece es él mismo, es su sangre, que salva por eso salva a la humanidad. Por eso nuestra fe universal. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, ¿no? Mandará Jesús después. Por eso. El velo del templo, dirá la Pasión según San Juan, se rasgó por el medio cuando Jesús entregó su espíritu. El velo era lo último que había para entrar en el santuario. Se rasgó. Ese culto antiguo se terminó. El culto nuevo, la alianza nueva y eterna, está dada ahora por Jesucristo. El templo es el mundo. Qué lindo esto. Cuando a veces nosotros hacemos esa distinción que está bien hacerla, pero que tenemos que tener mucho cuidado, de lo de afuera y lo de adentro, lo profano y lo sagrado. Cuidado que esto es del templo. Dios vino y se metió en una cueva, en un pesebre, y después se crió entre la gente, y después murió en las afueras de la ciudad. Nuestro templo nos ayuda, no estoy en contra, pero ojo, no lo absoluticemos. El templo es el cuerpo de Cristo y los destinatarios, la Iglesia, es toda la humanidad. ¿Quién entra, quién no entra? ¿Tiene que venir, no tiene que venir? ¿Puede recibir la comunión, no puede recibir la comunión? ¿Quiénes somos? Nosotros, ¿no? Dice el Papa Francisco, no somos una aduana que deja y no deja.
El templo es el mundo, el sumo sacerdote es Jesucristo, la sangre de Cristo es la que lava los pecados, todos los pecados. ¿Qué pecado no puede ser lavado, redimido, comprado con una gotita nomás de la sangre de Cristo? ¿Cómo va a entrar ese pecador? Para eso vino, ¿no? Para eso vino. Él ocupa nuestro lugar. Los animales ya no tienen sentido de que se ofrezcan. Cristo crucificado. Es una obra de Velázquez, el cuadro. Ya esto lo compartimos bastante, ¿no? La apertura del costado también se la relaciona. Miren qué lindo, qué riqueza tiene la iglesia cuando lee las Escrituras. Ese costado abierto de Cristo, la iglesia lo relaciona con el costado abierto de Adán. Cuando Dios crea, ¿no? Le abre el costado, toma carne y de ahí forma la humanidad. Del costado abierto de Cristo se forma la nueva humanidad. Cristo es el nuevo Adán. Ya San Pablo hace esa comparación, ese paralelismo entre Adán y Jesucristo. Jesucristo es el hombre nuevo del cual brota la nueva humanidad. Dejarnos recrear desde el bautismo, ¿no? Que es un nuevo nacimiento. Ese Jesús que es un ser para los demás, lo puede ser porque es a partir de Dios. Nosotros sin Dios nunca podremos ser para los demás, porque nos puede el egoísmo, porque nos puede el orgullo, porque nos puede la indiferencia. En Jesucristo podemos ser para los demás, pero sabiendo que somos a partir de Dios, que salimos del costado abierto del nuevo Adán. El bautismo y la Eucaristía, símbolos de ese agua y esa sangre que brotan del costado de Cristo. La Eucaristía, dice, la comunión en la mesa del Señor, el último parrafito, nos hace uno con Él y con los hermanos. San Juan hace remontar los dos sacramentos a la cruz, el bautismo y la Eucaristía. Ahí nace la iglesia. Todo está cumplido. Y la partida de Cristo, ese irse, también es su permanencia, su retorno glorioso. Ya. Lo que decíamos de San Juan, mirarán al que traspasaron, y en el Apocalipsis que dice, cuando vuelve el traspasado. Vuelve mientras se va, otra paradoja. Otro que parece una contradicción. Vuelve mientras se va. Ahora lo profundiza un poquito más, ¿no? La imagen también que usa Jesús del grano de trigo que cae en la tierra y muere, pero vuelve dando fruto. Si no muere, queda solo. Entonces, dando, se recibe, como dirá también la oración de San Francisco. Nosotros vivimos continuamente de este fruto de la semilla muerta. Sin la muerte de Cristo, no tenemos vida en nosotros. Entonces, ¿cuánto necesitamos profundizar en el perdernos para encontrarnos? Qué distinto es esto al criterio del mundo. Sálvese quien pueda, agarrá todo lo que más podés. Bueno, tantos otros criterios que no tienen nada que ver con este criterio evangélico. Esto tiene que iluminar nuestra vida. El que pierda su vida la salvará. El que quiera ganarla y que se la quiera guardar, ese la pierde. Esto es como si fuese el viernes, ¿no? Hasta acá. Nos queda un poquito del sábado con este Dios muerto y que nosotros lo hemos matado. Esto lo decimos, lo rezamos el sábado santo y lo decimos a veces sin darnos demasiado cuenta de lo hondo que es y de la gravedad que tiene. Lo decimos entre una cosa y otra, entre pensamientos habituales. Por eso es necesario parar, por eso es necesario escuchar la palabra, ir a la Sagrada Biblia, leerla a nosotros, leerla en la iglesia,
contemplar al traspasado, ver al mismo que traspasamos. Tenemos que evitar, es una expresión un poco rebuscada, pero el narcótico piadoso de las frases devocionales. A veces, ¿no?, repetimos así como loros autómatas, ¿no? Señor, qué sé yo, ten piedad, en vos confío, yo te maté. Pero tomamos conciencia, ¿no?, verdaderamente. Entonces, cuidado con la... No se trata de repetir frases, sino que verdaderamente lo hagamos vida en nosotros. También las cuestiones arqueológicas, ¿no? Yo pensaba, cuando preparaba el tema, digo, mira, en la Catedral de Mercedes hay una reliquia de la cruz, un pedacito de madera de la cruz del Señor. En algunos lugares hay. Está certificada, está atesorada, guardada en una caja, qué sé yo. Bueno, qué lindo sería para la noche del retiro sobre la cruz tener un pedacito de la cruz del Señor. Pero eso sería también un preciosismo arqueológico. Es decir, bueno, tenemos acá la reliquia, pero ¿y adentro? ¿Y adentro? Es como decir, bueno, qué lindo es ir a Tierra Santa y pisar donde Jesús pisó. Sí, tiene un valor, por supuesto que tiene un valor y es muy lindo. Pero hoy Jesús está acá, está vivo, está al lado mío. Si yo dejo tirado al costado del camino al sufriente, por más que vaya a Tierra Santa, al cielo seguro que no me voy. Entonces, bueno, de eso se trata. La muerte de Dios en Jesucristo también es una solidaridad radical con el hombre. Nosotros, que estamos atados a la muerte. También Jesucristo se ató a la muerte para hacerse uno con nosotros y vencer la muerte y darnos vida. El misterio más oscuro de la fe es al mismo tiempo el signo más claro de una esperanza que no tiene límites. Solo a través del fracaso del Viernes Santo, solo a través del silencio de muerte del Sábado Santo, los discípulos pudieron ser llevados a comprender quién era Jesús. Dios debía morir por ellos para poder vivir realmente en ellos. Algo así como la escena de Jesús dormido en la barca cuando está la tormenta. Está en la barca, parece dormido. Le gritan, despertate, ¿no te importa? También nosotros podemos ver este tiempo nuestro, la actualidad, ¿no?, como un tiempo de silencio de Dios. Muchos dicen, Dios no está, no es verdad. Para el creyente tiene que ser un tiempo lleno de esperanza, no de desolación y de angustia. Un tiempo lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque ya está vencida la muerte, porque ya está la oscuridad iluminada. El lema del Año Santo, ¿no? Peregrinos de esperanza, quiere decir esto. Los discípulos de Maús, nosotros tenemos el cuadro allá, lo encuentran a Jesús porque lo invitan a quedarse en medio de la noche. No sabían quién era, no era que se dieron cuenta y aprovecharon la situación. No, era un forastero y se hacía de noche y lo invitaron a quedarse, y era el Señor. Bueno, a veces nosotros también pasamos como noches, invitémoslo al Señor, mantengamos la esperanza, pues de eso se trata, ¿no? Busqué una imagen que reflejara la cruz, pero con luz, ¿no? La cruz pascual, el gran signo que no refiere tanto al Señor que ha pasado, sino al Señor que está viniendo, al Señor glorioso que viene. Volvemos a recordar
mirarán al traspasado, y cuando viene en el Apocalipsis también es el mismo traspasado, pero que viene glorioso. Y acá también un dato que nos ayuda también a la oración. Los cristianos de los primeros tiempos oraban mirando al oriente. ¿Cómo hacen los musulmanes? Miran a la Meca. Bueno, miramos al oriente. ¿Por qué miraban al oriente? Porque del oriente viene el sol que nace de lo alto, que está como asimilado a Cristo. Cristo es el sol que nace de lo alto. Entonces miramos al oriente, donde sale el sol, porque ahí viene nuestra esperanza. Después los cristianos, en lugar de orientar el templo, este templo tenía que estar mirando para allá, ¿no es cierto?, hacia el Banco Nación, por decirlo de alguna manera, para que mire al oriente. Bien digo, sí, al oriente. Al este. Pero, ¿qué mira el templo? Mira la cruz. Mira la cruz. La cruz es el oriente. Cuando miramos a la cruz estamos orientados. La cruz es la brújula que guía el camino en medio de la tormenta del mundo. De ahí viene el sol de salvación. Por eso, nuestro oriente, el signo de esperanza, es la cruz del Señor. Por eso ponemos la cruz, no como un adorno o como algo que nos traiga suerte, ¿no? Bueno, este es el final. Leer juntos este texto de los Filipenses, tratar de que entre en nuestro corazón esta palabra y de unirnos más, de compenetrarnos más con Jesucristo, nuestro Salvador, hacernos uno con Él, también con nuestras cruces, y bueno, dejar que Él vaya también regenerando nuestra vida. Lo leemos juntos, no sé si del fondo se ve, pero sí. Bueno, empezamos. Tengan de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Permítanme ir a la segunda placa que pusimos antes. Teniendo ese texto que acabamos de leer, ¿qué le digo, no? La última parte. Hacemos un momentito de silencio y se lo respondemos de manera personal.
Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y sabe la madre de Dolores, nos confiamos a ella en este momento también para poner nuestros dolores, nuestra cruz, unida a la cruz de Jesús. Que la Madre nos ayude a orientarnos, que nunca el dolor y el sufrimiento nos hagan caer en la angustia y en la desesperación, sino que humildemente nos confiemos en las manos del Padre. En su voluntad encontramos nuestra paz. Vengo, Padre, para hacer tu voluntad. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Terminará diciendo Jesús en la cruz. María, Madre dolorosa, ayúdanos a encontrar el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento, el sentido de la cruz, a mirarlo con esperanza. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.